como te leo el tarot gratis. Mi querido Escorpio, vamos a ver, mi amor querido, mi aguijoncito, ¿qué tienen que decirte las cartas hoy? ¿Qué cosas tan bonitas te tienen que decir aquí ahora nuestro querido tarot? Mira, de una vez te digo, ve pensando en una pregunta que le quieras hacer al libro de la luz, porque este libro de la luz es pregunta y el cielo te responderá. Al final voy a sacar una al azar. Están enumerados todos los mensajes que vienen. Son muchísimos mensajes aquí. Aquí veo 272 mensajes. Entonces, vamos a decirlo así, mi querido y adorado Escorpio, ve pensando en esa pregunta. Una pregunta que sea lo más, digamos, energética y interior de tu corazón. No algo tan superfluo. No es como decir, sí, mira, me voy a comprar esto o no me voy a comprar aquello. Algo bastante profundo que realmente tú estés esperando desde tu corazón. Vamos a ver, entonces acuérdate que yo trabajo mucho con las energías. Quiero saber, mi querido Escorpio, antes que nada, decirte que mi nombre es Carmen y estas lecturas son para el amor, el desamor y quizás para algunas cositas más. Vamos a ver qué hay para ti. Veo aquí, abriendo estas cartas, las abrí y mira lo que salió. Está saliendo acá el 5 de copas. El 5 de copas me está hablando y me está diciendo, mi querido y adorado Escorpio, que tú estás saliendo quizás de algún dolor que tuviste, de algo, un dolor que tuviste, que padeciste, que estás teniendo desde todo tu corazón, muy adentro. Pero estoy viendo que realmente esto ya se está como pasando, ya como que el dolor fue en el primer momento. Mira cómo está acá, mira esta imagen que hay acá, pero parece ser que el tiempo ha ido un poco recuperándote y ya de verdad el dolor quizás no es tan fuerte. Recuerda que el dolor, el tiempo es el que ayuda a pasar ese dolor. Es el tiempo. Aquí no valen medicamentos, aquí no valen tratamientos, aquí lo que vale es el tiempo. Poco a poco y con tu, digamos, con tu intención de salir de esto, poco a poco vas a salir. Porque también tiene que ver la intención, porque sé de muchísima gente que ha pasado años esperando a alguien y todo el tiempo llorando bajo la misma tumba, llorando por esa persona que no termina de regresar, por ese duelo tan grande, porque esta es una tumba y no estamos hablando de una tumba en sí, sino la tumba del desamor. Y entonces hay gente que dura años con ese duelo. ¿Por qué dura años con ese duelo? ¿Porque quiere más que los demás? No necesariamente. Probablemente le pegó muchísimo, le dolió, pero no es porque quiera más que los demás. Es que sencillamente no ha querido hacerse el propósito de olvidar. No quiere olvidar definitivamente. Siente que necesita sufrir por eso. ¿Hasta cuándo? Ya para de sufrir, como dicen por allí, para de sufrir. Entonces, poco a poco estoy viendo que ya se te está yendo un poco ese dolor. Vamos a ver de qué se trata, porque así, porque ya ahora estás como más, un poco más tranquilo, ya respiras un poco mejor, ya de repente aceptas, qué sé yo, que alguien te invite a salir, algunos amigos y tú salgas, ya se te ve como un poquito más de ánimo. ¿Ok? O por lo menos así lo veo, que probablemente así vas a estar. Quizás no es ahorita, pero sí se te ve que te vas a recuperar. Vamos a ver en las cartas de tu guía, las cartas guías, ¿qué te dicen? Vamos, veamos esta. Y dice, prepara todo bien medido y calculado. Debes de imponer tus reglas, pero con dulzura y seriedad. Mira pues lo que te dicen. ¿Qué te quieren decir con esto, mi querido Escorpio? Que para la próxima vez que venga alguien a tu vida, tú debes de imponer tus reglas. Tú debes de decir cómo realmente tú trabajas en el amor. Tú tienes que demostrar y mostrar cómo eres tú realmente. Tú puedes dar todo el amor del mundo, pero tú también necesitas que te den algo o
lo mismo o por lo menos que respeten tus dignidades y que nadie se atreva a pasar por encima de tus dignidades. Vamos a ver ahora entonces, quiero ver para seguir las cartas de Lenormand, a ver qué otra cosita por ahí te pueden estar diciendo. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Mira, esta persona va a querer arriesgarse a volver, ¿sabes? Te lo voy diciendo de una vez. No he visto las cartas, pero lo estoy sintiendo. Esta persona va a querer volver. Quizás va a volver cuando ya tú termines de salir de esto. Y ahí sí es verdad que vamos a ver cómo nos toca, pues. Porque ese golpe que te dieron, esa caída que tuviste, te va a hacer más y más fuerte. Yo que te lo digo, de una buena vez te lo digo. Sí, señor, te caíste, pero te estás levantando. Quizás te cuesta un poquito levantarte, pero te estás levantando. Y ahora después vas a estar más fuerte. Mira, pues aquí veo como un regalo, como algo que el universo te va a mandar. Algo que necesitas recibir porque el universo te lo quiere regalar. Hay algo que el universo te quiere regalar. ¿Qué sé yo? Puede ser un amor. Puede ser ese pasado a lo mejor, no lo sé, dependiendo de cómo venga. Puede ser cualquier cosa que estés esperando en tu vida y que estás esperándola desde hace rato y te está llegando. Inclusive, hasta yo puedo ver aquí dinero, también puedo ver trabajo, una economía que empieza a subir, un empleo, te llaman de algún trabajo, un regalo que te está mandando el universo. Aquí estoy viendo a alguien muy amable que va a estar contigo. Una persona que quizás a lo mejor vas a conocer, probablemente. Bien sea alguien nuevo en tu trabajo, un trabajo nuevo, pero se te está abriendo una puerta. Se está abriendo una puerta para ti y esa persona que está allí, que puede ser mismo tu ser interno, te está diciendo, adelante, pasa con toda confianza. Sí, se te están abriendo puertas. Y veo aquí a un señor o quizás a una señora. Está esperando algo de ti. Esa persona está allí. Esa persona está llegando. Esa persona probablemente viene de muy lejos y viene con su caballo. O sea que es un viajero que está llegando. Sí que te digo, y mira, para completar ese viajero hasta con serenatas y todo. Oye, mira esto. Qué bonito está esto, mi querido Escorpio. Oye, vuelvo y te digo, se quiere arriesgar a volver, a continuar o quizás comenzar una relación nueva. Porque aquí estoy viendo que pueden ser dos cosas. Puede ser alguien que viene del pasado a querer recomenzar la situación, la relación, o puede ser alguien nuevo que pueda estar llegando a tu vida. Cualquiera de los dos es igual. Con toda la humildad quiere venir a arriesgarse en caso tal de que haya sido un pasado. Se arriesga si es nuevo porque quiere saber realmente si tú le puedes aceptar. Y viene a lo que viene. Vendrá sin pensarlo. Te llama sin pensarlo 2 veces. Ese puede ser el regalo que te esté mandando el universo. Un nuevo amor que te pueda estar mandando, como puede ser ese pasado que estás añorando tanto y que ahora viene quizás de una manera diferente. Puede ser también algo tangible, un trabajo, puede ser algo tangible, dinero que te puede estar llegando, porque mira la carta, si la observas bien, mira la carta, lo que hay encima de la mesa. Eso es para ti. Eso viene para ti. Quizás a lo mejor un golpe de suerte con alguna lotería. No lo sé. Lo cierto es que viene algo para ti sorprendente. Vamos a ver entonces ahora qué dice el tarot. Porque te dice tu carta guía. Prepara todo bien medido y calculado. Debes imponer tus reglas pero con dulzura y seriedad. Con dulzura, sin imponer, pero sí con seriedad. Para que vean que tú eres una persona que realmente se sabe dar a respetar. Se respeta a sí misma y se da a respetar, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, mi querido Escorpio, ¿qué te dicen? ¿Qué te terminan de decir las cartas? Vamos a ver, definitivamente sí, empiezas a salir de ese duelo, te sientes mejor, te sientes más tranquilo. Mira, las cosas son como son. Esta persona no vino antes porque quizás era necesario que tú primero salieras de ese duelo y luego para que no te cogiera como quien dice débil y ahora tú puedas imponer tus propias reglas.
Así que te digo, mira, ahí se está viendo que esta persona de verdad como que le está dando cierto miedo a aparecer. Pero mira, aquí tiene, digamos, decisiones de amor. Esta persona, por mucho miedo que tenga, contigo, esa persona va a insistir en venir a buscarte con decisiones de amor pura. Ahí sé que veo, aquí estoy viendo a alguien y sí que te digo, o es la persona del pasado o es una persona nueva. Yo no sé. Aquí hay dos tendencias, mi querido Escorpio. El resultado final, sí, el resultado final es que se va a discernir el amor, se va a colar, se va a filtrar ese amor bonito para empezar una nueva relación. Vuelvo y digo, bien sea con alguien nuevo o bien sea con ese pasado. Y sí que te digo que por ahora veo así como todavía nubarrones, como que las cosas no están como muy claras que digamos. Sin embargo, hay también de tu parte bastante desprendimiento. Esto quiere decir que necesitas fluir. Tú necesitas soltar, fluir, dejar que todo, déjaselo todo en manos de tu ser interno, entrégale todo eso a tu ser interno, pide para ti, decreta lo mejor de lo mejor y le entregas ese paquetito a tu ser interno. Él se encarga. Tú no tienes que hacer más nada. Fíjate tú los regalos que da la vida. A lo mejor hasta aquí puede estar ese regalo. Mira, los regalos de la vida, lo que pasa es que hay que creer, hay que tener fe. Si yo contara. Fíjate, tú tienes todo tu rollo de que si viene, no viene, bla, bla. Tienes algún detalle contigo ahorita que no te deja un poco, no te deja tranquilo o tranquila. Prepara todo eso, ese pergamino, escribe todo lo que tú quieras si lo quieres escribir. Si te dan por escribir, escribe todo lo que tú quisieras, todo lo que te preocupa todavía, todo lo que tienes todavía en tu pecho. Escríbelo, dóblalo o enróllalo y entrégaselo a tu ser interno. Tu ser interno será tu guía, tu ángel guardián, a Dios, a Jesús, a Santa Marta, a San Cristóbal, a quien tú quieras, a quien a ti te parezca que es tu guía. Y verás cómo poco a poco vas a ir saliendo de todo esto. Así que sí que te digo de una buena vez, se quiere arriesgar a volver. Eso no lo puedes dudar. Continúa o quizás comienzas con una nueva relación. Eso hay que verlo. Probablemente aquí hay dos tendencias. Eso quizás una relación que puede comenzar como amigos, ¿verdad? O empezar quizás esa relación para irse formando para llegar a una relación. Vendrá sin pensarlo, te llamará sin pensarlo dos veces, todo lo que tú quieras. Con toda la humildad quiere venir esa persona a arriesgarse, bien sea del pasado, vuelvo y digo, como bien sea de un futuro. Vamos a ver ahora entonces qué hay por aquí. Quiero ver las cartitas esto se llama el oráculo de psíquico o de actividad. Vamos a ver cómo es. Este se llama, déjame ver aquí que tengo el nombre aquí, que no me acuerdo cómo se llama. El de la intuición y la acción. Es este oráculo, ¿ok? Lo que pasa es que tengo la cajita ahí. Vamos a ver qué es lo que dice en el oráculo de la intuición y de la acción. Veamos. Dice la riqueza de las experiencias. ¿Sabes? Todas esas experiencias que tú has tenido en tu vida, todas esas experiencias que tú has acumulado de amor y desamor, esas te tienen que servir ahora para hacer una nueva vida. Bien sea con la misma persona como bien sea con una persona nueva. Indiferente. Esto está igualito para uno y para otro. Mira, mi querido y adorado Escorpio, piensa en una pregunta que quizás a lo mejor el cielo pueda responderte. Piénsala en este momento, trata de imaginarte algo, qué es lo que tú quisieras en tu vida, cómo quisieras que las cosas se dieran. Y vamos a ver si somos capaces de interpretar un poquito, porque eso sí tiene este libro, por eso es que yo no lo saco mucho, porque a veces es difícil interpretarlo. Hay que leerlo varias veces para interpretar. Sin embargo, esto se llama el libro de la luz. Y vamos a ver, son mensajitos que vienen de Jesús. ¿Ok? Entonces, estás buscando una guía espiritual, tienes problemas personales y no sabes qué hacer. Te preguntas si estás haciendo lo correcto. No estás seguro si tus oraciones son escuchadas. Por medio de este libro,
Es posible que veas algo. Mira, abrí la página que es el mensaje número 130 y se llama La Tercera Vía. Oye bien, no voy a leerlo todo porque cada mensaje tiene una página completa y se me hace como muy largo. Oye bien, tercera vía. Te he estado diciendo qué hacer. Te lo dice tu ser interno. Te he estado diciendo qué hacer. A veces cosas difíciles, a veces cosas impensables. Te mando a hacer cosas simples y sencillas o complejas e impredecibles. Está claro que las intentas hacer, está claro, pero no siempre lo consigues. No siempre eres capaz, ni siempre estás tan evolucionado. De ahí viene la culpa. No he hecho esto, no he hecho aquello, no he hecho lo que debería hacer. Todo eso te culpa. A partir de ahí tienes dos problemas. El de no haber hecho lo que te pedí, lo que naturalmente causa una cierta vergüenza en tu alma, y la culpa de no haber hecho lo que te pedí, lo que naturalmente me causa a mí vergüenza. Lo que me causa alguna vergüenza, sí. La cuestión es otra. Y si en vez de no hacer lo que te pedí y sentir culpa por ello, encuentras una tercera vía, que es la vía que dicen, como se llama el mensaje, tercera vía. Una tercera vía, una vía posible. Si te mando correr 100 metros y no lo consigues, ¿qué sería deseable? ¿Que no corras nada o que corras por lo menos 50, 60, 70 metros o quizás 20 o 30? ¿Para que por lo menos corras algo? En este caso, cuanto más corrieras, aunque no sean los 100 metros, cuanto más corrieras, repito, más cerca estarías de tu destino original, del destino solicitado por mí. ¿Ok? O sea, que aquí te quieren decir que haz algo. No te quedes con los brazos cruzados sin hacer. No digas no puedo hacerlo. No digas, uy, no lo he hecho. Intenta hacer algo. Esto es para estar, como quien dice, más cerca de allá arriba y también más cerca de la luz y de tus propósitos que quieres en la vida. Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado Escorpio, con esta lectura y este gran mensaje de luz. Y ahí te estoy dejando. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.